Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para dilucidar lo que el Espíritu Santo nos ponga de acuerdo a su propósito en esta noche con respecto a ver y detenernos en segunda de Pedro capítulo 1. Así que si tiene su Biblia, puede abrir su Biblia y seguir paso a paso lo que el apóstol Pedro nos aclara con tanta sabiduría que no es de él, sino que es la sabiduría de Dios. Por eso creemos que la palabra del Señor que está en la Biblia es palabra del Señor, no es palabra de hombres. Habíamos quedado en esto de capítulo 1, versículo 5. Dice también vosotros poniendo toda diligencia, no algo. Curiosamente, Dios siempre nos pide todo y le damos algo. Curiosamente nos pide todo y le damos algo. Algo que a nuestro criterio consideramos suficiente. Esto lo tenemos muy escondido, y yo me incluyo, muy escondido en el corazón. Todos. Porque a medida que pasa el tiempo, en donde se va como diluyendo la centralidad de su persona, hablando de la persona de Jesús, y luego la manifestación de su persona a través de quien puede y es único en poder hacerlo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. De manera que esto se va como diluyendo y en este proceso entramos en algo muy especial, que vamos perdiendo la centralización del Señor en nuestra conciencia y vamos otra vez volviendo a esa conciencia de centralización de nosotros mismos. Mira, hermano, esto es un juego pero muy importante y no nos damos cuenta cómo es que de pronto estamos en un extremo y de pronto estamos en el otro extremo. Vivimos polarizados. De pronto lo central es nuestro proyecto, lo central es nuestra necesidad, lo central es nuestra salud, lo central es lo nuestro, nosotros, yo. Y de pronto lo central, por algún tiempo nada más, muy corto, es el Señor. O sea que en nuestra conciencia se produce un dualismo que se extrema en un polo y luego va hacia el otro polo. Nosotros quedamos marcados. Antes no teníamos el polo positivo. Éramos siempre polo negativo. Y así está el mundo. Por eso, al no tener un polo positivo, el mundo está perdido y está condenado. Ya está condenado. Pero el Señor Jesús nos trajo ese polo positivo que cambia nuestra vida y que el Espíritu Santo es el que se encarga de mantener vivo esa luz que viene del lado positivo, que lo positivo es Dios. De manera que mucho tiempo, quizás años, nuestra vida se transforma en un péndulo. Ahora no veo más estos relojes, están en los museos. Estos relojes de péndulo normalmente tenían cada media hora o cada 15 minutos sonaba una especie de campanita y después cada media hora era musical el anuncio de que había pasado media hora más, estaban colgados en las paredes de una sala, eran aparatos gigantes y tenía un péndulo que iba de un extremo al otro. Y esa era parte de la cuerda, de la inercia que producía
ese mecanismo mecánico. De manera que yo lo tomé como ejemplo para verificar el estado espiritual en que cualquiera puede pensar en qué lugar me encuentro. El péndulo está en constante movimiento. Va hacia un extremo y luego vuelve hacia el otro. El tratamiento del Espíritu Santo es que un día nos detengamos, se detenga este péndulo de nuestra sensibilidad y de nuestra fe. Una fe pendular es que un día no tengo fe porque, no sé, amanecí descreído. Estoy como desanimado, triste, angustiado, mi fe está por el suelo. Eso no es fe. Lo que tienes es una especie de sistema pendular. La fe es la palabra de Dios que se transforma en algo vivo y eficaz dentro mío. No depende de mi estado de ánimo. Cuidado. La fe no depende de mi estado de ánimo, porque yo también, con, no sé, cerca de 50 años de haber conocido a Jesús, el mundo que se desarrolló por mis bases de aquello de que el pecado mora en mí, tiene su fuerza. Nunca va a desaparecer mi tendencia a la carnalidad, al mundo, a tener todos los beneficios que el mundo te da. Nunca va a desaparecer. Lo que queda es inactivo por haberle dado lugar solo a una energía positiva, celestial, divina. Por lo que habíamos visto unos versículos antes. La participación en la naturaleza divina. Esta participación en la naturaleza divina no es que elimina mi naturaleza humana de pecador, pero sí te digo que toma el lugar primero. Toma el primer lugar en mi vida. Y vienen tormentas, vienen embates, vienen luchas contra todo mi sentir. Viene de todo, me invaden distintas. Pero, ¿qué dice la palabra? Fuera de Pedro, lo dice Pablo. Probad los espíritus si son de Dios para pensar. ¿Qué está pensando fulano? Y no, estoy pensando que mirá si llegara esto. ¿Es de Dios eso? Pone a prueba. ¿Cómo se pone a prueba un pensamiento, un espíritu que está dando vuelta dentro mío y que puede ser de Dios o no? Con la palabra escrita me certifica el origen de todo lo que funciona dentro mío. Acá llegamos entonces a este versículo, en este pasaje, versículo 6 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Va dando la escalerita por donde tenemos que ir en el progreso del acercamiento a la presencia de Dios vital. Vital. ¿Por qué digo vital? Porque podemos hacerlo en forma religiosa y termina muerto. Y después yo hago como que tengo esa vida, pero está muerto todo. ¿Cómo yo sé que conservo la vida? Cuando hay una fuerza que no la fabrico yo. El religioso tiene que esforzarse. Así vamos a llegar, en el versículo 5 decía, poniendo diligencia. Había dado yo el ejemplo de Jesús, caminando en medio de la multitud, y esta mujer que sufría hacía 12 años de hemorragia y no pudo ser sanada por ningún médico que ella había buscado y visitado. Y por lo tanto, cuando se enteró de que Jesús sanaba, fue
hizo todo, empujó a medio mundo, pero llegó hasta el lado de Jesús y le tocó el ruedo de su manto. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y la mujer, cuando escuchó eso, sabiendo que era ella, se escondió entre la multitud y salió corriendo. Bueno, evidentemente no es, eso tienes que leerlo en el pasaje. Yo solamente quería tocar esto. Lo que Jesús dijo inmediatamente. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Señor, estás en medio de tanta gente, todos quieren estar a tu lado y te empujan. Así le contestaron sus discípulos. Jesús dijo, no. Alguien me tocó. ¿Por qué? Porque ha salido de mí una virtud, un poder. Esta mujer, el cristiano tiene que llegar a esa vida de Jesús por la presencia dentro de su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y dentro de su alma y dentro de su espíritu, toda una unidad de la persona llena del Espíritu Santo, que sabe quién le toca cuando se acerca a alguien con fe en Jesús. Y tiene que saber que esa fe en Jesús va a hacerle verificar que Él tiene el poder. Y Jesús lo hizo tan fácil esto. Y nosotros, cuántas personas, cuántos creyentes tienen un problema, se encuentran con alguien, tiene un problema esta persona, o es que está enferma. Yo le voy a llamar al pastor. ¿Por qué no orás, hermano? Oramos, juntate con otros y orá por esa persona enferma, por ese creyente o no creyente que está enfermo, porque de ti tiene que salir ese poder. Ese poder no baja, nadie toma el poder en el aire para ejercerlo. Ese poder está unido y está consustanciado con la participación de la naturaleza divina que se está dando si cumples los requisitos marcados acá. Huyes de la concupiscencia que está en el mundo. Deja de ser un mundano. Y te presentas delante de Dios como aquella persona que modela toda su vida porque ahora tiene quien gobierne adentro su vida, sus actos, sus palabras, sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos. Es el Espíritu Santo, el perfecto de Dios que ha venido para estar dentro tuyo. ¿Y cómo salió el poder de Jesús? Porque Jesús estaba lleno, completo, tenía la plenitud del Espíritu Santo en su persona, cuerpo, alma y espíritu. De esta manera, si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo del Señor, tiene que pasar algo, pero qué barbaridad, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado, hermana? Seguramente. Que alguien que necesita y se te presenta la vocación porque no hay nadie más en el momento de orar por un enfermo o porque te cuentan la necesidad de alguien. Y bueno, vas y oras o rezas, porque rezar es decir palabras. Orar es una comunicación directa con el Señor que te indica que operes, por su ausencia, operes con tu fe. ¿Qué fe? La que Él te ha dado. El Señor Jesús es autor y consumador de la fe. Él te regala la fe para que, si Él no está ahora, hermano, vos tenés que hacer lo que Él tendría que hacer. Y Jesús lo dijo. Quiero decirles una cosa,
queridos hijos míos, discípulos, apóstoles o lo que fuere, ¿saben? Después que yo me vaya, tendrán tanto poder como yo. Y les digo más, palabra de Jesús, escúchalo bien, hermano. Mayores cosas de las que yo hago, ustedes harán. Ay, ay, ay. Y no nos animamos ni siquiera a ponerle la mano a un enfermo para que se sane. Y por eso, la fe que se encuentra en todas partes, cuando hay un creyente que está hablando, está predicando, se encuentra una fe bíblica, pero es una fe racional. Y ahí se esconden todos, nos escondemos todos. Yo soy un creyente, por eso hablo y explico la Escritura. Hay algo más que tienes que hacer. Yo me voy y vendré otra vez. Y Jesús habla y dice en el vendré otra vez, que viene en espíritu para llenarte a vos ahora y que vos hagas lo que Él ya no va a hacer, porque Él está glorificado y terminó la obra. Lo dijo cuando estaba en la cruz, listo para morir. Padre, consumada es la obra que me has encomendado. Y entregó su espíritu al Padre. Y a partir de ahí, todos quedaron totalmente turbados. ¿Hasta cuándo? Hasta el advenimiento de Pentecostés, que significa 50 días. Y vino el Espíritu Santo. Y entró en 120 personas y volvió loco a 120 personas. Y de ahí nació todo, la iglesia. O sea que la iglesia, si se mantiene en la lógica del... Miren, 60 años no hubo Biblia. Después de la ascensión del Señor, no había Biblia. El Espíritu Santo movía los corazones y se juntaban y alababan a un Señor que se manifestaba de una manera no tangible. Nadie lo podía tocar, pero era tan maravilloso esa experiencia. Evidentemente, después fue como necesario que el Espíritu Santo mismo inspirara a que se escriba todo lo que se había vivido y lo que había vivido el mismo Jesús. Por eso acá habla y dice en el versículo, creo que es 5, añadid a vuestra fe virtud, poder. ¿Poder de quién? Poder de Dios, no de palabrerío, no de gritería, no de aquello que dice, y ahora en el nombre de Jesús. Tened cuidado, hermano, con todo eso. Puede ser totalmente fantasioso. Acá es algo real, se experimenta. ¿Tienes poder? Cuando en Santiago 5 dice, si hay alguno que está enfermo, llame a los ancianos. Tiene que haber ancianos en algún lado, si no la iglesia es falsa. Pero estos ancianos que justamente se han apartado del mundo, no del mundo para vivir lejos de la gente, sino de la concupiscencia que vive esa gente, de las directivas en la mente que tiene esa gente, de las fortalezas de Satanás que han sido rotas en estas personas y que durante años se han esforzado para ser fieles al Señor en humillación, en búsqueda de esa revelación espiritual. Y ahora están en la iglesia casi opacados. No buscan gloria, no buscan jinetas, no buscan ser homenajeados, no buscan tener autoridad a través de formatos. No, ya la tienen porque son. Ellos simplemente son personas. Que su presencia habilita una confiabilidad. Si eso no hay en una iglesia, me parece que está faltando lo más importante. Porque muchos creen que el más importante sería el pastor. Yo soy pastor.
hace 45 años por lo menos. Pero, ¿y? ¿Yo valgo por la gente que me sigue por algo? ¿Valgo porque soy eclesiástico? Miren, hermanos, una vez le dije a un pastor conocido, le quise indicar algo y le dije, ¿sabes una cosa, hermano? Yo tengo un principio, te puede servir quizás. Antes de ser un hombre eclesiástico, tienes que ser un hombre espiritual. Y se enojó conmigo. Y de allí en más, la relación no pudo ser fluida. Y me empecé a dar cuenta que hay muchos más hombres y mujeres eclesiásticas que personas espirituales que tienen esta condición de vida. Participan todos los días de lo que Dios les da como una promesa gigante, grandiosa, que es participantes de la naturaleza divina. En segundo lugar, han huido de la maldad del mundo. Quizá participan de cosas que son del mundo, como el trabajo, como la búsqueda de poder tener adquisición de sus necesidades. Pero primero eso está encarado. El Señor, por medio de esto, me va a bendecir. Por medio del otro me va a bendecir. No es que yo busco ahora no busco más lograr mi destino, mi futuro o mi estatus. Ahora el Señor se encargó de mí hace tiempo. No es mi preocupación. Bien, personas que están en el camino de la maduración, camino espiritual. Estas personas son las que van a tener virtud. Su fe implica virtud. Hay poder. Una palabra que hable fulano y tiene poder de convicción y te lleva a humillación y te lleva a los pies del Señor. Y es un milagro. Es una virtud. Una capacidad que no es de la persona humana. Es una capacidad que Dios la da. Y el ser humano la acumula, la junta. El apóstol Pablo tiene una palabra maravillosa para esto. Señor habla y dice que cuando Él termine esta vida, el Señor va a tomar su depósito y va a juzgarlo de acuerdo al depósito que Él tenga en el banco del reino. Él deposita. Hablaba así, yo hoy lo traigo como una comparación. Tenemos que vivir todos los días y redimir el tiempo y en ese tiempo ganar. ¿Qué ganamos? A través de dolores, tribulaciones, problemas. ¿Qué es lo que ganamos? Acumulamos un depósito de gloria que es cada vez más excelente peso o depósito a nuestra vida. Y eso es lo único que vale para que llevemos al reino cuando nos vamos de este mundo. En la responsabilidad de lo que el Señor nos ha dado que hagamos por otros. Al que le ha dado ministerio. Pero todo el creyente, por ser creyente, recibe ministerio. Y los ministerios no hay que tomarlo como una categoría humana, ni tampoco celestial o angelical. Es una respuesta al Señor que es dada por el amor que está encendido adentro. Una de las cosas que más le preocupó a Pablo en la carta a Timoteo, segunda creo que es: Timoteo, hijo amado, aviva el fuego que está en ti. Todos los días busca encender el fuego que está en ti por la imposición de mis manos.
Y esa imposición de las manos fue la administración de su papá o de su maestro, porque le dice hijo amado. Cuando uno pone las manos para arriba, la palma de las manos para arriba, hermano, cuando lo hagas es porque estás necesitado de recibir. Pero quizás toda la vida pone las manos para arriba. Y ya se cansó el Señor, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Y sabes quién es el que da? El que pone las manos para abajo. Las palmas de las manos para abajo. Ese es el que bendice. Ese es el que transmite la autoridad de Dios que está en él. Transmite el poder que está en él. Y Jesús no necesitaba poner las manos a la gente, aunque sí las ponía. A los niños también. Salía en forma automática, virtual. Salía de él el poder. Hermano, que esta noche te quede esto. Que busquemos más estar preparados para este tiempo y poder ser en la iglesia una persona común, un hermano común, una hermana servicial, pero que sea un servicio, la imposición de manos. ¿Por qué? Porque implica largo tiempo de acumulación de un depósito de poder que ha venido de Dios. Y no toda la vida con las manos, con las palmas para arriba, pidiendo cosas, pidiendo esto. Siempre es dispuesta a recibir. Yo estoy muy dispuesto a recibir porque es muy poco a mi criterio lo que todavía tengo. Pero sabes, ya tengo para imponer mis manos hacia abajo, las palmas, para socorrer a otros, para orar por sanidad y que se sanen, para poner las manos sobre alguien que está enfermo y no de enfermedad física, sino que está endemoniado o reendemoniado y liberarlo de semejante prisión. Eso es lo que el Señor quiere para ti, para mí y para todo aquel que confiesa a Jesucristo en este tiempo. Que el Señor te bendiga en esta noche.